Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que genera mucha especulación, un posible segundo mandato de Trump, y cómo afectaría la ya compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela. Uf, un escenario que sin duda trae muchas preguntas, especialmente si consideramos, los antecedentes de Trump y por supuesto la situación actual de Venezuela. Exacto. Y lo que hace esto aún más interesante, es que dos de las exportaciones más importantes de Venezuela, su petróleo y, lamentablemente, su propia gente, están justo en el centro de todo este drama geopolítico que se está desarrollando. Totalmente. Para esa inversión nos basamos en un video ensayo de VisualPolitik, un canal de YouTube, conocido por sus análisis de eventos globales. Ah, sí, VisualPolitik, muy interesante. Y bueno, a partir de ese análisis surgen algunas preguntas. ¿Podría Trump, por ejemplo, llegar a un acuerdo con Maduro a cambio de petróleo y a cambio de apoyo con las deportaciones? Interesante. ¿Qué papel juega Chevron en todo esto? Y podría ser Cuba el verdadero objetivo en este juego de poder. Al final de esta inversión, no solo van a comprender mejor la situación, sino que también tendrán algunas ideas interesantes para reflexionar. Sin duda. Empecemos por la nueva estrategia de Venezuela. VisualPolitik destaca un cambio bastante notable en su enfoque hacia los Estados Unidos. Ya se ve claramente un cambio de una retórica, digamos, agresiva a un tono más conciliador, como buscando un acercamiento con Trump. ¿Será que Maduro, después de años de confrontación, está buscando un camino más pragmático? Es una posibilidad. Y aquí es donde el petróleo entra en juego. A pesar de años de sanciones, Venezuela está experimentando un repunte en su producción petrolera, gracias en parte a la participación de empresas como Chevron. Chevron, operando en Venezuela a pesar de las tensiones políticas. Es un recordatorio de que a veces los intereses económicos pueden abrir caminos que la diplomacia no puede. Exactamente. Y este aumento de la producción, beneficia a ambas partes. Venezuela necesita los ingresos y las refinerías estadounidenses, se benefician del crudo venezolano, que es ideal para ellas. O sea, la economía podría estar allanando el camino para un acercamiento entre ambos países. Y esto nos lleva al tema migratorio. Trump ha prometido deportaciones masivas. ¿Cómo encaja Venezuela en todo esto? Bueno, Venezuela tiene un programa llamado Vuelta a la Patria. Este programa busca repatriar a los migrantes venezolanos que enfrentan dificultades en el extranjero. Interesante. ¿Podría ser este programa una herramienta de negociación para Maduro? Precisamente, Maduro podría ofrecer colaborar con las deportaciones. Esto le daría a Trump una victoria política y, también le ahorraría costos. Un escenario donde ambos líderes podrían obtener beneficios, aunque a expensas de los migrantes venezolanos. Y ahora, la parte que realmente me intriga. ¿Es posible que Cuba sea el verdadero objetivo de Trump en todo esto? Esa es una teoría que VisualPolitik plantea y que realmente nos invita a pensar. Imaginen el impacto que tendría para Trump lograr la caída del régimen cubano. Sería un legado histórico, especialmente en Florida. Un estado, crucial en las elecciones. El fin del castrismo sería una victoria política innegable para Trump. Pero, ¿cómo encaja Venezuela en esta ecuación? Venezuela es la clave para presionar a Cuba. Si Trump logra que Venezuela corte sus lazos con la isla, el régimen cubano se debilitaría aún más, lo que podría llevar eventualmente a su colapso. Venezuela sería la pieza clave para debilitar a Cuba. Una estrategia geopolítica con un alto nivel de riesgo y con consecuencias potencialmente significativas. Y aquí es donde entra en juego Marco Rubio, un crítico acérrimo de Maduro y del régimen cubano. Trump lo ha designado para un puesto clave en su administración, lo que le otorga un papel fundamental en la política hacia Venezuela y Cuba. Rubio, con su postura firme contra ambos regímenes, podría influir en las decisiones de Trump. Sin duda, su postura será un factor determinante en el desarrollo de esa compleja situación. Con esto llegamos a un punto crucial en nuestro análisis. ¿Qué podemos esperar de este complejo escenario geopolítico? Como hemos visto, hay muchos intereses en juego. Por un lado, el interés de Trump en el petróleo venezolano, las deportaciones y la posibilidad de debilitar a Cuba. Por otro lado, Maduro busca la alivio de las sanciones y mantenerse en el poder. Y en medio de todo esto están Chevron y las empresas petroleras, los migrantes venezolanos y, por supuesto, el pueblo cubano. Es una red compleja de intereses y predecir el resultado final es un desafío. Exactamente. Y ahora, con todo este panorama en mente, me gustaría plantearles una pregunta. Adelante. Considerando los posibles beneficios y desventajas para todas las partes involucradas, ¿cuál creen que será el resultado más probable de esta compleja situación? Es una pregunta que nos invita a analizar a fondo esta situación. Y para continuar con este análisis,
Les invitamos a escuchar la segunda parte de esta inmersión, donde exploraremos con mayor profundidad las complejidades de este escenario geopolítico. Siguiendo con nuestra inmersión, creo que es importante profundizar en un aspecto que no hemos tocado mucho, la situación actual de la industria petrolera venezolana. Se habla del regreso del petróleo venezolano, pero ¿en qué estado se encuentra realmente la industria después de años de sanciones, de dificultades? Claro, esa es una buena pregunta, porque se habla mucho de este regreso del petróleo venezolano. Pero claro, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto petróleo puede realmente producir Venezuela en este momento? Bueno, ahí está el punto. Aunque empresas como Chevron están operando en Venezuela, la producción está lejos de alcanzar sus niveles históricos. Las sanciones, la falta de inversión y, bueno, también hay que decirlo, la mala gestión han dejado una huella profunda en la industria. O sea que si bien hay un repunte, no podemos hablar de un flujo petrolero comparable al del pasado. ¿Qué implicaciones tiene esto para un posible acuerdo entre Trump y Maduro? Buena pregunta. Si bien el petróleo venezolano es un atractivo para Trump, lograr un aumento significativo de la producción requeriría tiempo, inversiones considerables y, crucialmente, un cambio en las políticas del gobierno venezolano. Y aquí surge la gran interrogante, ¿no? ¿Estaría Maduro dispuesto a ceder control sobre la industria petrolera a cambio de un acuerdo con Estados Unidos? Esa es la clave. Recordemos que Maduro ha utilizado el petróleo como herramienta política durante años. Ceder el control a empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, implicaría un cambio radical en su estrategia. Sería como entregarle a su supuesto enemigo una de las llaves de su poder. Y hablando de figuras claves, no olvidemos a Marco Rubio, un actor fundamental en este escenario. ¿Cómo podría su influencia afectar la postura de Trump hacia Venezuela? La postura de Rubio es un factor determinante. Él ha mantenido una línea dura contra Maduro, abogando por sanciones más fuertes e incluso insinuando la posibilidad de una intervención militar. Su influencia en la administración Trump podría ser un obstáculo para cualquier tipo de acercamiento. Claro, si Rubio tiene la capacidad de influir en Trump, podría convencerlo de que la mejor estrategia es continuar presionando a Maduro hasta que ceda o sea derrocado. Esa es una posibilidad real. Y recordemos que Rubio también tiene un gran interés en la situación de Cuba. Si ve en Venezuela la llave para debilitar al régimen cubano, podría persuadir a Trump de que ese es el objetivo principal. Un movimiento estratégico que busca un efecto dominó, presionar a Venezuela para debilitar a Cuba. Sin embargo, podemos asumir que Maduro simplemente cederá ante la presión. No podemos subestimar la capacidad de Maduro para resistir y maniobrar. Ha demostrado ser un político con gran capacidad de supervivencia y podría estar dispuesto a hacer concesiones para mantenerse en el poder. No olvidemos que cuenta con el apoyo de Rusia, China y otros países. Es cierto, Maduro tiene aliados que le brindan un margen de maniobra. Además, la situación interna de Venezuela juega un papel fundamental. La crisis económica, la escasez y el descontento social podrían desestabilizar al régimen, independientemente de las acciones de Estados Unidos. Exactamente. Es un escenario complejo con múltiples variables que podrían influir en el desenlace. Y ante este panorama tan complejo, volvamos a la pregunta que planteamos anteriormente. ¿Cuál creen que será la prioridad de Trump? ¿Un acuerdo petrolero con Maduro, la deportación masiva de venezolanos o la caída del régimen cubano? Es una pregunta que nos obliga a analizar los diferentes intereses en juego y las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen. Y para profundizar en estas posibles consecuencias, los invitamos a escuchar la tercera y última parte de esta inmersión. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión. En esta parte, vamos a analizar las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen en este complejo escenario geopolítico. No olvidemos que estamos hablando del futuro de millones de personas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos y Cuba. Sin duda. Las acciones de Trump y Maduro no solo afectarán a sus propios países, sino que tendrán repercusiones en toda la región e incluso a nivel global. Empecemos por un posible acuerdo entre Trump y Maduro. Si ambos líderes priorizan sus intereses económicos y políticos, podríamos ver un relajamiento de las sanciones, a cambio de petróleo y colaboración en las deportaciones. Sería una victoria, digamos, a corto plazo para ambos. Trump obtendría petróleo a precios favorables, reduciría la inmigración ilegal y, bueno, se notaría un punto con el sector petrolero. Y Maduro, por su parte, conseguiría un respiro económico y la posibilidad de fortalecer su posición. Claro, pero un acuerdo de este tipo también generaría muchas interrogantes. ¿A qué costo se lograría esta aparente estabilidad? Se estaría ignorando la crisis humanitaria.
Y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esa es una cuestión crucial. Un acercamiento entre Trump y Maduro podría interpretarse como una legitimación de un régimen cuestionado por la comunidad internacional. Además, podría generar tensiones con otros países de la región que han condenado la situación en Venezuela. Y no olvidemos el factor Marco Rubio. ¿Cómo reaccionaría ante un acuerdo que podría beneficiar a Maduro? Sería un punto de quiebre en su relación con Trump. Es difícil imaginar a Rubio aceptando un acuerdo que, desde su perspectiva, fortalecería un régimen que él considera dictatorial. Su reacción podría generar divisiones dentro del Partido Republicano y afectar el panorama político estadounidense. Analicemos ahora el escenario opuesto. Trump mantiene una línea dura contra Maduro, intensificando las sanciones o incluso considerando una intervención militar. Esta opción sería bien recibida por la oposición venezolana y por los países que buscan un cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, también conlleva riesgos importantes. Un endurecimiento de las sanciones podría agravar la crisis humanitaria, generando más pobreza y migración. Y una intervención militar, por más limitada que sea, tendría consecuencias impredecibles. Exacto. Una intervención militar podría desencadenar un conflicto regional con la participación de otros países y sumir a Venezuela en una guerra civil. Sería un escenario catastrófico para la región. Y no podemos olvidar el factor Cuba. Si la prioridad de Trump es debilitar al régimen cubano, podríamos ver un aumento de la presión sobre Venezuela para que rompa sus lazos con la isla. Presionar a Venezuela para aislar a Cuba podría tener un impacto significativo en la economía cubana, aumentando la escasez y el descontento social. Sin embargo, también podría generar una reacción impredecible por parte del gobierno cubano. En este escenario, las decisiones que se tomen tendrán un impacto profundo en la vida de millones de personas. Es importante recordar que más allá de las estrategias políticas y los intereses económicos, el factor humano es fundamental. Así es. El futuro de Venezuela dependerá en gran medida de las decisiones que tomen sus propios ciudadanos. Y nosotros, como observadores internacionales, tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, analizar las diferentes perspectivas y comprender las complejidades de esta situación. Con esto, llegamos al final de nuestra inversión. Esperamos que este análisis les haya brindado una visión más clara de las fuerzas en juego y las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen en el futuro cercano. Recuerden que la situación en Venezuela es dinámica, puede cambiar rápidamente. Les invitamos a seguir explorando este tema y a formar sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.